Sí, obvio. O sea, OpenBCD y esta porquería acá. Dame una remera si me conocían. Claro. Bueno, ahora una charla de packet. FreeBSD, ¿qué tenemos de FreeBSD hoy? Lo importante es la remera, no miren el otro. Qué lástima no vino este chavo. Mejor que no viene ese chavo. Venía sin pantalones. Tenemos la charla de Feder, no tengo el papelito con la charla. Vos vas a estar dando una charla de Play también con OpenBCD, más que nada. Fer va a estar hablando de ZFS, ¿Otra vez? una mini charla. Vamos a tener... De NetBCD no tenemos nada, hace 4 años que no tenemos nada de NetBCD, así que si alguien lo usa y quiere dar una charla de algo y contarnos de qué se trata, porque Claro, yo también lo único que me sabemos es que funciona para una tostadora. Viene bien para el Raspberry Pi. ¿Cómo? Viene re bien para el Raspberry Pi. El Sí. seguro va a venir, me parece. ¿Cuántas arquitecturas? ¿50? Sí, 50 y ni un solo chabón que las use. Anda en una tostadora. Ahora hacen drivers en JavaScript. No, no. Metieron Node.js, ya está de moda. No, claro. Y es asincrónico. Sé que arrancaron y empezaron a programar un packet filter propio. ¿Otro más? Sí, hicieron hace 2 años, arrancaron, no sé si ya está productivo, ¿qué onda? No sé cómo se llama, nada. Ahora es Bueno, después, luego el joven va a estar dando una charla. Decime que se la doy de Hammer. ¿Se la doy de Hammer? No, todavía no sé. No. Todos los días. ¿Te das cuenta? Nos cortaste el clásico anual de saber qué pasa con Hammer el año pasado. Bueno, voy a decir Ya no tira kernel panic. Dale. El clásico. no. Ese es un gatito. Y está luchando, genial. Y este muchacho hermoso, ¿dónde estás? Ya está el muchacho hermoso. Se fue a la concha de la madre a cagarse de frío. No, qué buena. Y nos va a contar dónde están los dealers, dónde se consigue merca. Vamos a una nieve, eso es acá. So much cocaine. Y nada, un lugar hermoso donde están estas vacas. Muy felices. Están muy contentas ahí, está muy happy. ¿Se ordenan? Sordeña nos va a contar cómo ordeña las vacas. Esta acaba de desayunar. Después nos va a contar que está prohibido enojarse. Nada, cielo hermoso, mirá lo que es eso, boludo. Mirá lo que es la noche, no se ve bien acá. No sé un carajo. Todas las estrellas. Después les muestro. Después va a estar Polo contándonos qué es el Sysarmy. Ajá. Se arma una comunidad de Sysarmy en Argentina. ¿Por qué cambian el nombre de todos los mundos? Porque estamos Contá, dale. hablando de marketing. Después, marketing. es marketing, Claro. es humo. Después nos va a contar. Dale. Che, Sí, chicos, sí, vamos chicos, a sentarnos ya a lo saben, que vean libres allá. allá. Como se pueda. Sí. Estamos esperando que haga el bar. Importante, cuiden su notebook, fíjense en sus cosas, Si este miren las señor, cosas de los demás. este señor no hizo caso. Le hizo caso y se quedó sin notebook. Y sin pasaporte. Y sin pasaporte, sin plata y sin backup. ¿Qué hacen los agentes ahí? ¿En serio? Uso Jeep, y es lo que hay. Fue acá, ¿no? Fue Sí, acá. acá. No acá literalmente la tribu, pero sí. Sí. Así que nada, que no les pase como a él, que se quedó sin notebook. Miren las cosas, cualquier sospechoso. Ok, no iba a funcionar porque ¿Nos no avisan? está enchufado. ¿Qué? Otro más que no estaba enchufado. Che, cuidado con eso, boludo. Está Sí. enchufado ya. Por las Cuidado dudas. con los cables. Tengan cuidado con los cables. Cuidado con los cables. Hay térmicas, hay todo. Ya nos dimos cuenta de eso y lo chequeamos. La instalación eléctrica funciona, a ver, las térmicas funcionan, Las térmicas la parte funcionan. nuestra no funciona. Como me verán moverme. Y nada, Happy BSD Day, que lo disfruten. Lo dejo con... Ahora no contaste la trivia, Es sorpresa, La boludo. mejor parte del evento no la Bueno, contaste. en la parte de descanso vamos a hacer un juego que implementamos este año. Que lo robamos un poco de otro evento, del europeo. Y vamos a ver qué sale, y si se divierten todos o si es muy aburrido no lo hacemos. Nada, los dejo con Nico que ahora... Pero también no dijiste, viejo, te estás Sí, haciendo la mejor parte. Sí, boludo, vamos a Hay jugar premios para para los premios. Para los... Si no abre, no hay premio, boludo. Sí, va a haber premios. Vamos a ver qué hay premios. ¿Qué vas a regalar? No sé. Remera de New Relic transpirada. Una noche de placer. No. Un viaje a la Antártida. Bueno, dale, arranqué. Nada. Todo tuyo. Gracias. Un aplauso para alguien.
Para mí un Ubuntuero nos rompió Nos todo. quisieron hacer un boicot. Un Ubuntuero. Nos quisieron hacer un boicot, ninguno estaba. Acá hay boicot. ¿Se ve más o menos la letra ahí? Sí. Sí. Tenés 15 minutos. Menos 5 minutos. ¿Cómo? No, tenés tiempo, tenés tiempo. Bueno. No, ahora las charlas de Derek duran 30 minutos. Claro, claro. Ya no duran 2 horas. El año que viene es la Derek Conf. Sentate, pasá, sentate. No veo mucho Tranquilo. tiempo. Va a estar hablando 8 horas de Varnish y 7 FPS. Acá hay lugar para cualquier cosa. Exactamente. Vino a chatear ahora. Exacto. Me da duro YouTube, ¿eh? Sí. Ahí también. Ponele. Que responda ping no significa que haya internet. Te lo aseguro. Ya estamos, ¿eh? Sale que... No es que te están presionando, vos tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, como mi casa no anda de la adulta. Bien. Algo bueno va a salir. Perdí un rojo. Está atrás, está atrás. Yo solamente lo arrancamos para poder hacer un poco de demo. Como todos saben, las demos siempre fallan cuando lo vas a Sí, hacer. no me falla para hacer, pero más que nada va a ser una suerte de explicación. Bueno, así que vamos a arrancar. Bueno, la idea era mostrarles acá lo loco es cuando la gente, qué es lo que pasa cuando los paquetes no se entregan en buena forma, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy con internet más o menos? Los paquetes van, a veces no se sabe bien a dónde. Si no, preguntar a Telecom en TV. Exacto, a mí me pasa, yo trabajo en un proveedor de internet también y se ven cosas raras, retransmisiones, paquetes duplicados, ¿viste? Es como esta gente entregando los paquetes, entonces es medio extraño lo que está pasando hoy en internet. En Uruguay ahora están instalando fibra, están haciendo fiber to home con un esfuerzo bastante grande por parte del proveedor estatal, que no sé en dónde yo trabajo, poniendo de fibra óptica a la gente hasta las casas y vendiendo conexiones de hasta 100 megabits. ¿Sí? ¿Hay backbone para Telecom? Esa es una gran pregunta. La otra es, ¿cómo te voy a dar 100 megabits si te estoy poniendo un router? Perdón, 120 megabits. ¿Cómo te voy a poner un router con un router que tiene las bocas a 100? Eso ya es algo interesante. Y lo otro interesante es razonar un poco cómo es que funciona Internet. En Internet tenemos latencia y allá hablaba con Ale, ¿cuál es la velocidad de los datos que nosotros traficamos? ¿Cuál es la velocidad? ¿Es la velocidad de tu enlace? No. O sea, tu enlace lo que tiene es un máximo throughput, es lo máximo que puedes llegar a soportar de datos, pero la velocidad es la velocidad de luz. Entonces, si vas a hacer una división de la velocidad de luz versus la latencia que vos tenés para llegar a un punto, y eso lo mezclas con el tamaño de ventana de TCP, hay velocidades a las cuales con cierta latencia vos no vas a llegar, por más que a vos te digan vas a llegar y no vas a llegar.
hay que hacer esa ecuación. Bueno, la idea de hoy era mostrar bondades de Packet Filter, hablar un poquito de BCD, que como me toca hacer la primera charla para la gente que no lo tiene del todo clara, siempre se da un poco de background de lo que es los sistemas operativos BCD en contra de los más conocidos Linux, que son digamos, libres. Bueno, la idea es hacerlo lo más divertido posible, lo voy a hacer lo más rápido posible también, pero mostrando sobre todo configuraciones y bondades que tiene el firewall de OpenBSD, Packet Filter, frente a otras soluciones de OpenBSD. Bueno, como dice ahí abajo, mi nombre es Nicolás, y en el momento que quieran hacer una pregunta, la idea es que esto sea lo más interactivo posible. Por favor me preguntan o algo y así es como en realidad se nutren ustedes, nos nutrimos todos, yo también, dale. ¿Hay casi toda la info que yo encuentro, bueno, yo también trabajo con Linux, Sí. casi toda la info que yo encuentro sobre el Packet Filter Sí. es para Linux? ¿Tienes algún libro bueno No. de este tema? ¿Para Linux no? No, para OpenBSD, sí, de Book of PF, la segunda edición, es el hoy por hoy y el FAQ. El FAQ de OpenBSD es genial, o sea, tiene de todo, tiene bastante buena documentación, pero el de Book of PF es muy bueno. ¿Cómo se llama? The Book of PF. ¿Es de Riley? De Hans Sting, es de. La editorial es No Starch Press. No Starch Press. No usan animales. No usan animales. No. O'Reilly no es No Starch, es la editorial. Ese es quizás el mejor. Es el loco, si no me equivoco, es el mismo que está haciendo Absoluto OpenBSD, la segunda edición. Hizo la primera, a ver si tiene la segunda. Me parece. Pero sí, esa es la mejor. Ahí ve cómo hacerlo en Open, ve cómo hacerlo en Free y en BSD. Por si usas alguna de los otros proyectos. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que todos sabemos, OpenBSD, PF es un software libre, cumple con las 4 libertades del software libre, podemos compartirlo, podemos editarlo, podemos pasar los parches. Bien, esto es una licencia BSD, ¿sí? Básicamente el BSD, además de ser o tomarse como si fuera un sistema operativo o un kernel que arrancó en el BSD 4.4, en realidad que es el kernel más del sistema operativo, a diferencia de Linux, que Linux es solamente el kernel y después tenés el paquete GNU, que es todos los aplicativos, y bueno, la gente de movimiento GNU se encarga siempre de hacer la diferencia. En este caso es diferente, cada proyecto utiliza su propio kernel diferente, basado en el 4.4 generalmente, salvo que sea algún fork específico de alguna distro, o de algún proyecto en realidad, pero todos tienen su kernel con sus diferentes peculiaridades. ¿Sí? Hay diferentes licencias en el mundo del software libre, como por ejemplo conocerán GPL, usa Linux, BSD, etc. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es BSD? En resumen, BSD no es Linux, contrario a lo que mucha gente pueda llegar a pensar o gustarle. BSD no es Linux, ¿sí? BSD es Unix, ¿sí? Algunos pueden decir que somos un tanto fanáticos, quienes somos, porque hacemos la gran diferencia siempre. Otra gente puede pensar que somos un poco interesantes, nos hacemos los interesantes. Pero en la realidad es un sistema operativo desarrollado en los años 70 en la Universidad de Berkeley, ¿sí? Que bueno, se fue mejorando a sí mismo, ¿sí? Y de los cuales fueron saliendo diferentes proyectos. El proyecto del cual PF sale es OpenBSD, esa es la foto del creador de OpenBSD, Theo Derrath. Ah, perdón. No, dame una. La boca seca. Agarra la boca. Bien, Theo Derrath, ¿quién fue que hizo Una por explicar. Dale, gracias. Una por aquí. ¿Quién fue que hizo hizo un fork? Digamos, lo que pasó a este muchacho, por si no conocen la historia, es muy simple. Le gustaba humillar a sus compañeros programadores porque hacían las cosas mal. Es muy conocido por hacer flame wars en la lista de correo. Le gustaba la auditabilidad del código, que fuera seguro y un montón de cosas. Y bueno, lo que decidió hacer fue tratar mal a la persona incorrecta. Cierta gente se calentó, le sacaban los permisos de commit y el tipo no pudo hacer nunca más commit en NetBSD.
hecho esto, dijo, bueno, perfecto, me armo mi propio proyecto. ¿Sí? Entonces ahí nace OpenBCD con esos fundamentos, con esas ganas de trabajar sobre la seguridad informática, hacer que el código sea auditable, que la gente pueda ir auditando todo lo que es el código que sale, a modo de que sea cada vez mejor. ¿Sí? Y sobre todo más seguro. Tiene un release cada 6 meses, generalmente esa rajatabla, ¿sí? Ese es el ciclo de vida de desarrollo del software, básicamente. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hablar de Packet Filter hoy, que es el firewall de OpenBCD. Packet Filter nace muy parecido a como nace OpenBCD. OpenBCD usaba un firewall que se llama IPFW, ¿sí? Ese firewall tenía ciertas limitantes de performance, tenía ciertas peculiaridades que no funcionaban bien para lo que era la gente de OpenBCD. Y entonces empezaron a hacer lo que se estila en el software libre, o sea, mejorar ese código, mejorar el rendimiento, promover ciertas peculiaridades, etc. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no le gustó eso a los desarrolladores de IPFW y entonces colocaron una cláusula en la licencia que impedía que ellos pudieran hacer modificaciones. A lo cual, digamos que... acá hay lugar. A lo cual, bueno, la gente de OpenBCD dijo, bueno, IPFW nunca anduvo bien, la verdad es un malo. Tenemos un código más o menos a medio hacer que ya es más bueno de lo que hoy es IPFW y bueno, la ahí nació Packet Filter, ¿sí? En una versión bastante limitada, con algunas carencias obviamente porque era un código bastante nuevo, ¿sí? Pero con una gran promesa que es de hacer un firewall como la gente desde el punto de vista de ellos. ¿Dónde había nacido IPFW? ¿En NetBCD? Sí, si no me equivoco, sí. NetBCD. Bueno, lo que contaba Ale hoy es NetBCD. Hace poco una gente dieron una charla sobre un firewall que están diseñando ellos que prometían tener capacidades de multihilos y manejar una serie de cosas que bueno, que pone que PF tuviera algunas carencias. Yo hablando con Cepo, que es un chiquilín que está ahí en el canal nuestro de OpenBCDeros, y es creo que el único que conozco yo que tiene permiso conmigo, por lo menos estaba haciendo commits para OpenBCD. Nos comentó que la gente en realidad lo tomó muy a la ligera y como que se mataron de risa, o sea que lo que realmente los locos querían hacer como que no iba a ser muy bueno y efectivo. Pero bueno, son conocidos también por ser un poco sarcásticos con los desarrollos de los demás, por así decirlo. Entonces, para hablar de firewalls, está bueno a veces hacer un repaso de las redes. Para lograr entender qué es más o menos qué es lo que pasa cuando llegan los paquetes a nuestra computadora. Entonces, vamos a explicar un poco lo que es el flujo de datos, ¿sí? A nosotros nos llegan datos a nuestra tarjeta de red, ¿sí? Cuando, digamos, un poco a más bajo nivel, cuando los datos llegan, se hace lo siguiente, se coloca esos datos en memoria, ¿sí? Con un DMA, y se colocan en lo que se llama un anillo RI, que RI es de la parte de recepción, ¿sí? Una vez hecho eso, se alojan en lo que se llaman los MBAF, ¿sí? Los MBAF alojan esos datos, ¿ya? Y luego lo pasan al CPU y hacen la interrupción correspondiente. Entonces, ¿qué son estos MBAF? Los MBAF son eso, memory buffers, ¿sí? Son buffers de memoria que son los encargados de transmitir los datos de red adentro del sistema, ¿sí? Hay hay 4 tipos de MBAF, yo acá solamente muestro 3. Están los MBAF que tienen sus datos, claramente, son datos pequeños que no necesitan mucho espacio. Hay cadenas de MBAF, que serían este caso, ¿sí? Que generalmente es cuando tienen un tamaño relativamente pequeño, ¿sí? Que no excede los MBAF en general en BCD eran de 128 bytes, ahora OpenBCD en realidad los tiene de 256.
el tamaño es más o menos alrededor, si excede más o menos los 2 MBAF, ya se pasa al tercer tipo de MBAF, que es el MBAF cluster, ¿sí? Los MBAF cluster van desde 2K hasta 64K. Ahora, ¿por qué explicamos esto? Nosotros podemos determinar si el rendimiento de una máquina está más o menos bien o mal, viendo la cantidad de MBAF que tiene en uso, ¿sí? Y de ese modo ver si hay algún tipo de problema a nivel del sistema operativo. Con Netstat-M nosotros podemos ver la cantidad de MBAF que están en uso, la cantidad de memoria que se está destinando del sistema a el alojamiento de datos de red, ¿sí? Vieron que hay una discriminación ahí, por ejemplo, 27 MBAF que se separan para la parte de datos, 8 que son los packet headers, que son en realidad la información de paquetes que llegan y que va a transmitir hacia la red, y 43 en la parte de sockets y direcciones. El cluster, bueno, ahí que lo que hablamos hoy, que es el 2048, que es el MBAF cluster más pequeño, es en realidad el más común generalmente utilizado, ¿sí? Y va hasta 64K en el caso de que, bueno, tengamos que utilizar, por ejemplo, Jumbo Frames, ¿sí? Jumbo Frames, para los que no lo saben, es cuando, por ejemplo, en conexiones generalmente de alta velocidad, como por ejemplo una LAN o bueno, donde se lo permita, se ensancha el tamaño del MTU, ¿sí? Que es el tamaño máximo de la trama de Ethernet, a un límite X. En general, en OpenBCD, las interfaces, lástima que me puedo entrar a mi casa porque ahí tengo las interfaces, pero bueno, acá justo correr para la derecha un poco. Ahí va. Las interfaces se las nombra por el nombre del driver, del chipset que están utilizando, ¿sí? Entonces, según el chipset, va a ser un driver especial. Y según ese driver desarrollado por OpenBCD para ese chipset, nosotros podemos tener ciertas peculiaridades, como por ejemplo soporte para Jumbo Frames, o no, ¿sí? Eso ocurre generalmente según cómo pudieron entrarle a ese driver, si tuvieron que hacer ingeniería reversa, o si pudieron obtener código sobre la documentación de cómo funciona el hardware, entonces ahí pudieron ir abajo de nivel y trabajar con ese chip. Depende muchísimo qué es lo que tuvieron que hacer para ver si pudieron trabajar con él o no. Bien. Entonces, ya a nivel de rendimiento, nosotros tenemos un 6% de la memoria alojada para la parte de red, hay un 16% de use. Entonces ya con esto nosotros podemos ver cuál es el estado de nuestro sistema operativo en el momento de traficar. ¿Sí? ¿Y puedes tocar algo con esto a nivel CCTL o algo así? A nivel CCTL no, lo que sí podés en realidad es ya a nivel re bajo, que es los parámetros del sistema y recompilar. Por ejemplo, en param H vos le definís al final los parámetros de los MBAFs, por ejemplo. Tenés el MSize, acá, ¿lo ven? Abajo. Sí, ok. Sí, yo el cursor ahí. Acá, por ejemplo, yo puedo decirle al sistema operativo que en vez de 256, que 384 bytes o lo que sea, que me haga crecer los MBAF. ¿Ya vieron? En el momento de que cambiaron de 128 a 256, haciendo crecer el MBAF, se lograba un mayor rendimiento. Sí, a un gasto mayor de alojamiento de memoria, pero
el rendimiento era mejor y además, como las máquinas hoy por hoy están teniendo una cantidad de RAM impresionante, en realidad no tenía sentido ahorrarse esa memoria, esos 128 bytes de memoria, al costo del rendimiento. Entonces, entre este que es el param.h, ¿sí? User Source CSys, que estaba por ahí, y después hay uno que se llama mbuf-h, que también define estructura de las distintas cosas que tienen los mbuf, o sea, los distintos componentes como el packet header, la parte de datos, el mbuf header y ese tipo de cosas. ¿Sí? Define, bueno, cómo se comunican los mbuf, uno con otro, cómo se enganchan, ¿sí? Por ejemplo te dice, bueno, cuál es el mbuf que va a venir atrás en el caso de que sea una cadena, o en la parte, por ejemplo, en la parte de datos, lo que se usa en realidad es un puntero que apunta a la dirección de memoria donde van a estar esos datos, en vez de agarrar y poner algún otro tipo de paquete, de información. Entonces, sí, se puede modificar, tengo que recompilar el kernel porque digo, eso ya está a nivel de núcleo del sistema operativo. ¿Y desde cuándo considerás desde qué ancho de banda merece la pena? Yo no te sé decir. La verdad nunca lo hice. Tengo file servers con OpenBSD, decime masoquista, pero la verdad que nunca tuve la necesidad de... Los 156 puedo decir que caminan. Tan abajo. Y es lo que recomiendan. O sea, lo que vos te recomiendan cuando vos ves charlas de locos como Geri, que son los que están atrás del desarrollo de PDF, o sea, te dicen, estos son los valores estándar y sirven para la gran mayoría de las personas. O sea, y siempre te hacen esa diferencia de que no somos Linux, nosotros no tenemos que hacer modificaciones extra para que el sistema funcione, bla, 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 bla. Es un poco altanero, o sea, capaz que eso, pero en realidad la gran mayoría de los casos funcionan. Si vos seguís, digamos, seteos por default, tenés una cierta estabilidad en el sistema operativo que es buena. Capaz que no sacás el máximo rendimiento. 2x3 siempre hay en la lista de MISC gente quejándose de que, bueno, tengo una VPN con IPC que no lleva el grupo que yo quiero, y gente que lo ayuda y gente que dice, yo qué sé. Pero generalmente el cuello de botella está en otros lados. O tienen una NIC que el chipset es una porquería, o tienen un cifrado capaz que es muy fuerte y tenés una carga impresionante de cómputo y cálculos matemáticos a ese nivel, y lo hacen siempre la comparación con el flujo que podés lograr en Linux. Hay un montón de cosas que, bueno, lo vimos el año pasado con el tema de las limitaciones que tenía, por ejemplo, el Linux y OpenBSD a nivel de seguridad, cosas que hace el kernel que vos al Linux ya tenés que habilitar, ¿viste? Como, yo qué sé, por ejemplo, a Linux le pones un parche de GR Security, una suite de parches para poder asegurarlo que cumpla ciertas funcionalidades, y en el kernel de OpenBSD ya vienen built-in. Entonces, eso también tiene su costo. Entonces es un tema de balance. Capaz que si vos querés un servidor de súper alta performance que lo único que te dé es velocidad y nada más que velocidad, bueno, capaz que OpenBSD no es tu mejor opción. O, bajo tu propia responsabilidad, mete los dedos abajo del capó y bueno, con la lima vas a ver qué cosa agrandás y bueno, si el motor te anda mejor. Pero no, la verdad ahí no te sé decir. Bueno. Vamos a ver una configuración básica de PF para que veamos la sintaxis. Yo no pregunté, pero ¿todos han trabajado con PF acá? ¿Quién ha instalado un firewall con PF, con Packet Filter? Que levante la mano, por favor. Bien. ¿Quién ha trabajado con IP tables? Bien. Les gusta sufrir, ¿eh? Bueno, bárbaro, porque así tenemos la oportunidad de ver. Y PFW preguntan también. PFW, bien. PFW. Más masoquista. Bueno, bien. Bueno, yo me había hecho una serie de anotaciones sobre ciertos temas a tocar que con el tiempo medio que apremia quedará para la vez pasada, pero voy a intentar irme acordando a medida que vamos surgiendo, ¿sí? Bueno, esta es
Este es un archivo de configuración de PF, ¿sí? En realidad vamos a la más básica. El servidor se habilita desde el rcconf, en realidad no. O sea, sí, se habilita ahora por defecto, ¿sí? ¿Por qué dije que no? ¿Por qué dije que no? Cualquier cosa que nosotros queramos habilitar en OpenBSD no lo debemos hacer jamás en rcconf. ¿Y por qué? Porque cada vez que nosotros hagamos un upgrade, este archivo se sobrescribe, ¿sí? En cambio, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente habilitar cualquier cosa que queramos en rcconf local, ¿sí? Y ahí nosotros hacemos variaciones, como por ejemplo, yo ahí habilité los flags de Isaac MPD para levantar VPNs con IPsec, por ejemplo. Sí, habilité el OpenSMTPD en vez de SendMail, que es lo que viene por defecto, para cambiar el SMTP. Y bueno, hay una serie de scripts que habilité que no vienen al caso. ¿Ah? Bien. Bueno, habilitado esto, pasemos a... Voy a probar, ya que estoy. Bien. Bueno. Ahí tenemos varias cosas para hablar de lo que es la sintaxis de PF, que la verdad que es bastante amigable y está buena. Y hay otra serie de programas que están utilizando la misma sintaxis, como por ejemplo OpenSMTPD, que es un SMTP nuevo que está haciendo Gils, Eric y otra gente, que está bastante bueno, bastante light, tiene bastantes cosas que le están metiendo, muy interesantes. Por ejemplo, ahora viene el daemon nuevo para lo que es NPPD, que banca L2TP, hacer túneles en L2TP. Yo lo estuve probando con móviles, con celulares, sobre todo con Android y con iPhone, para poder tener L2TP con IPsec, ¿sí? con este daemon nuevo, que también se utiliza este estilo de sintaxis que está muy bueno, ¿sí? Tenemos varios tipos de cosas, tenemos variables donde yo, por ejemplo, declaro, tengo muy parecido al PTBRUS, salvo que en vez de poner HC o TH1 simplemente pongo el nombre de la interfaz, que como ya hablamos tiene el nombre del driver, ¿sí? A la parte de localhost, por ejemplo, se le pueden setear que haga un skip. El skip simplemente es que deje pasar todo lo que viene desde esa interfaz, ¿sí? Y por ejemplo, bloquear algo, o sea, bloquear todo el tráfico que viene hacia adentro es tan simple como colocar esta sentencia, ¿sí? Esta sentencia lo que te permite es bloquear todo lo que viene desde afuera, y en el momento que se ha bloqueado ese paquete, se loguea, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es el troubleshooting, que es para mí una de las cosas más interesantes que tiene PF. Lo fácil que hacer es hacer troubleshooting con él, ¿sí? Tenemos otras estructuras como por ejemplo las tablas, ¿sí? A diferencia de lo que es, por ejemplo, una variable, como por ejemplo yo puedo declarar, no sé, me mató no tener el... una máquina, vamos a hacer. Murió, la novia en mi casa murió, pero no se ha incendiado mi apartamento, pero... por ejemplo... Esto no lo hago nunca en casa. Y me saco por puta de ahí. Bueno.
Otra cosa que podemos hacer con PF, por ejemplo, es especificar rangos de direcciones. Por ejemplo, yo lo que hago acá arriba es decir, bueno, estos son los rangos públicos del cliente de donde yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que hago simplemente es le digo, permitir el tráfico que llegue desde estas redes, ¿sí? Esto lo puedo hacer en forma variable o lo puedo hacer en forma de tabla, ¿sí? La diferencia es la siguiente. Si yo lo especifico en forma de variable, me crea una regla, ¿sí? Por cada rango. Y si yo lo hago en forma de tabla, lo hace automáticamente de memoria y no me crea regla. ¿Sí? Eso, básicamente. Bueno, otro punto interesante es la parte de bloqueo. Por ejemplo, vamos a ver un poco de los estados, es algo interesante de tocar. Vamos a ver, van siguiendo porque yo sé que es denso esto, pero... En esta sentencia, por ejemplo, yo lo que estoy especificando es que en la interfaz externa, usando inet, ¿sí? Hace una diferencia básica entre inet e inet6. Inet es IPv4, inet6 es IPv6. ¿Sí? En el protocolo TCP, desde cualquier host a esta interfaz, en el puerto 3049, donde esté corriendo SSH, me mantenga el estado C. Eso quiere decir que cuando yo tenga una conexión, me cree un estado, ¿sí? Dentro del firewall, y si cumple con esta condición, que es que me haga más de 2 conexiones cada 5 segundos, la pase a una tabla que se llama abusivos, ¿sí? Y me bloquee absolutamente todas las conexiones que tengo desde ese host, ¿sí? Todo eso en una sola línea. Puedo hacer todas esas acciones en una sola línea. Ahora, ¿por qué yo le digo que me mantenga el estado de la conexión? Bien, hay un tema muy importante que es, el firewall lo que ve son paquetes, no ve en realidad datos, ¿sí? Porque no trabaja a ese nivel, en realidad trabaja a este paquete va hacia tal dirección y con este puerto de origen y hacia tal puerto de destino, ¿tá? Y va a hacer esta acción y punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rendimiento de un firewall no se va a ver quizás tan jorobado si yo mando paquetes que sean muy grandes, ¿sí? Pero sí se va a ver muy jodido si yo mando muchos paquetes que sean muy pequeños. ¿Por qué? Porque por cada paquete que llegue, él va a tener que hacer una evaluación de las reglas, ¿sí? Ahora, ¿de cuántas reglas? Bueno, básicamente va a ser una evaluación de todas las reglas, salvo que exista una sentencia con el ítem quick, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una regla ficticia, por ejemplo, para HTTP. Si yo hago lo siguiente, from, y por ejemplo, 68, 1, 2, to, any, port 80, ¿sí? Por ejemplo, y yo acá pongo pass in from 192, 1, 2, to any por 80. No mal. Sí, esa máquina nunca va a llegar. ¿No? Esta máquina nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque esta sentencia quick lo que hace es algo súper mágico, que es, dice,
Una vez que vos llegues a esa regla y toques esto, pará de evaluar todo lo que hay abajo. No evalúes el resto. ¿Sí? Ahora, nosotros no podemos basar todo un firewall en quicks. O sea, podemos, sí, pero no está bueno. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Siempre toma precedencia la regla que está última. Entonces que es práctica general poner quicks adelante para tratar los flodeos más comunes, digamos. En el caso de overflow sí está bueno, porque ya sos un abusivo, como ya estás en tal abusivo, ¿sí? Entonces, como ya estás en tal abusivo, yo no quiero que mi firewall siga evaluando y gastando memoria haciendo service. ¿Qué pasa? Es jodido porque nosotros con este comando que es el SI, ¿sí? que busca la parte, digamos, estadística, nosotros podemos ver cuántas búsquedas en la tabla de estados tiene un firewall. ¿Y por qué esto es importante? Cuando el firewall tiene la sentencia keep state, ¿sí? O tiene otras sentencias de estado, para manejar estado, como por ejemplo que maneje estados por interfaz o que maneje estados, como en este caso, que son globales. Cuando la conexión genera un estado, o sea, hay una conexión sin, vuelve sin ACK, y se empieza la conexión, cuando se genera la conexión, el firewall te crea un estado. Quiere decir, vos ya estás registrado dentro de mi tabla de firewall como que iniciaste una conexión relativamente verdadera y por ende ya te tengo dentro de mi sistema. Al tenerte dentro de mi sistema, yo automáticamente te creo un estado y una vez que vos tenés un estado, o sea, tu conexión tiene un estado, yo no evalúo más. 5 minutos. Bueno. ¿Te mateo? No, todo bien. Sí. ¿Cuánto le calculas? Fue muy lento lo que pasa. ¿6 horas? 4 horas. Es una mierda. Dale. Justo estábamos en ¿Está interesante o los estoy pudriendo como un hombre? Es muy costoso para un firewall no generar estados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no generas un estado, por cada conexión que tipo va a tener, va a evaluar todas las reglas que tiene. ¿Sí? Que pueden ser poquitas o puede ser un montón. Lamentablemente no puedo entrar a la máquina de mi casa. ¿Tenés car? ¿Eh? No tengo carne, soy un bicho. Me salió la máquina de mi casa, el firewall de mi casa, me salió $20 hace años. Es una máquina que compré un Pentium 2 de 450 que compré en una feria americana. Sí, por el gusto de asado lo hice nomás. En fin. Entonces, ¿qué pasa? Es súper costoso, entonces es necesario que nosotros creemos estados. Además, si vos ya tenés una conexión que permitiste, o sea, vos ya querías recibir tráfico en ese puerto HTTP, ¿sí? ¿Para qué lo vas a estar evaluando reglas como por ejemplo si ese tráfico va hacia el puerto 25 bloqueado? No me interesa, ese tráfico ya sé que va hacia ese puerto, dejalo seguir, no evalúes el resto de las reglas, ¿tá? Y levantame el rendimiento de mi firewall. Bien. Sigamos. Así que voy a levantar mi correo. Bueno, herramientas. ¿Con qué herramientas yo puedo ver este tipo de cosas? ¿Sí? Vamos, así nos apuramos. Una pregunta, con el PF tenés, o sea, yo laburo mucho con FreeBSD y PFWA y tengo un tema de lo que es el Policy Based Routing, que lo hago con el IPFW. Sí. ¿Lo haces con el PF también? ¿O cómo es? Dame un ejemplo de lo que quieres hacer. Quiero hacer ruteo en base al IP origen. Sí, podés. Tenés un route to, por ejemplo, en el man. Haces un man pfconf. Cobrale la consultoría. Ahí tenés route. Route option route the packet to the specified interface with an optional address to the next hop. Esa es la consultoría. Claro, si lo tenés en la cabeza, no importa. Sí. O sea, sé que se puede y es con eso. Nunca lo hice, pero sí. O sea, miren el man. El man es impresionante la cantidad de opciones que tiene. O sea, como por ejemplo, hoy recibieron una regla que había set aggressive. Por ejemplo, yo puedo setear la agresividad con que mi sistema expira los estados o expira las conexiones. En caso de tener un sistema que, por ejemplo,
está conectado a unas latencias enormes de grandes, le puedo decir que sea muy bueno con esa latencia, ¿sí? Como una suerte de estirar el equipo al aire un montón, ¿sí? Bueno. Una tremenda herramienta que tiene OpenBCD es Systat, ¿sí? Y en este caso me estaba creando los estados que están generados en mi máquina. Tienen que entender que es la máquina de mi laburo, o sea que tiene ahí un imán levantado, torrent bajando software legal. Bueno, entre otras cosas. Y ahí, bueno, de hecho hay gente que está ya sentada en el fondo, bien en el fondo, que no prende torrents porque le llena el log del firewall. Me jode mucho. Sí, gente bastante paranoica. Pero bueno, esta es una herramienta que está muy buena para la parte de revisar los estados, ¿sí? Los tipos de conexiones que tiene el servidor, diferentes estadísticas, ¿sí? Como por ejemplo el voltaje del servidor, temperatura que está teniendo. Eso está bueno para cagar a los locos de data center cuando dicen no, nuestros aires andan impecables. No, flaco, andan horrible. Estadísticas bueno, de disco, etc. Hay una parte que acá no va a funcionar lamentablemente, que es la de... Bueno, acá es lo que el PF-SI, pero digamos que lo vuelve a tirar en tiempo real, te está tirando en tiempo real cuántas búsquedas está haciendo en PF. Y acá está la parte de las queues, que es, bueno, cuando encuela paquetes y arma todo lo que es la priorización de tráfico, ¿sí? Con los diferentes algoritmos que hay, te tira los datos acá. Lamentablemente no tengo la compu en mi casa y no lo puedo mostrar, ¿sí? Otra herramienta que hay es PF-Top, que hace básicamente lo mismo, es un top de PF pero que muestra los estados, ¿sí? No se olviden del netstat-m, que sirve mucho para ver qué tan en uso está el sistema. Los logs de los drops, de cuando hacen log. El troubleshooting, sí, bien, gracias hermano. Bueno, esta es una de las partes para mí más copada que tiene este PF, que es, te crea una interfaz que se llama PF-Log, ¿sí? Que no se ve. Bueno, ¿qué hace esta interfaz así tan buena? Yo le puedo poner una sentencia log a cualquier sentencia dentro de PF que yo quiera, le digo todo lo que cumpla esto, pasármelo log, ¿sí? Entonces, algo que tiene espectacular es que yo puedo ver el tráfico que es bloqueado llegando a mi firewall, ¿sí? En una forma de que se quedan viendo los paquetes, que es lo que me está mandando, ¿sí? Y lo bueno es que colocándole la opción E, cuando pongo PF-Log, me muestra la regla que está siendo afectada. O sea, cuál es la regla que afecta ese bloqueo, o cuál es la regla que tiene el log en cuestión, ¿sí? En este caso es un bloqueo en la interfaz. Como verán, hay una IP 35.234 que está haciendo una boludez con NetBIOS, ¿sí? Y viene hacia mi máquina. Yo obviamente no corro en NetBIOS, no me interesa, lo tengo bloqueado. Y bueno, básicamente lo que hace es mostrarme, en realidad lo está mandando en broadcast. Entonces, yo no tengo permitido esto y me bloquea. ¿Por qué está tan bueno? Bueno, porque por ejemplo, ¿cuántas veces pasa que tenés que hacer un port translation, o sea, una traslación de puertos, un forwarding de un HTTP server, y el otro te dice, no, yo lo tengo hecho, a mí me anda precioso, no sé qué, no sé cuánto. Del otro lado, el administrador de, no sé, del IS te dice, mi Windows 2008 anda bomba, dale, buenísimo. Y vos te estás rompiendo los cocos. Me pasó hace poco, le digo, a ver, decime una cosa, o sea, me pidieron un laburo que tenía que hacer, yo le hago el cuento largo, me casé hace 3 semanas, ¿sí? Gracias. Para juntar un mango para la fiesta, me puse a hacer trabajo freelance, nunca más. Nunca más. Agarré unos laburos en
en el cual me pidió que pusiera un firewall y en unos servidores de cloud, por supuesto, que es odioso. Entonces, al poner unos servidores tenían que hacer unos port forwarding con otros servidores que estaban atrás. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos servidores iban a salir a través de este firewall, ¿sí? Pero tenían puesto un gateway que no era del firewall. O sea, en algún momento tenían que cambiar. Entonces el loco me decía, no, pero acá anda precioso. El servidor estaba arriba, está funcionando, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es el problema? El tráfico llegaba a bomba, pero nunca iba a volver. ¿Por qué? Porque el default gateway iba hacia otro lado, que no iba a ser el origen de donde venía la conexión. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el problema? Yo no tenía idea si realmente estaba siendo bloqueado o no, o sea, ¿cómo haces para ese tipo de escenarios? Bueno, para este tipo de soluciones vos podés darte perfectamente cuenta si está siendo bloqueado o no, o si el paquete pasa. Porque si vos le pones una regla específica y diga pass, in, y le pones log, el loco cada vez que pasa un paquete por ahí, te lo va a lograr. Entonces vos lo vas a ver pasar y vas a saber que el sistema te está diciendo, va a entrar por un tubo. ¿Sí? Y eso está genial. ¿Se pueden recargar las reglas sobre la marcha, verdad? Sí. O hay que hacer Buenísimo el apunte, buenísimo el apunte. Algo que tiene genial es que yo no tengo que tirar un script lleno de reglas iptable para darme cuenta de que al final de todo había una regla que estaba mal y me cagó absolutamente todo el firewall y quedé por fuera y quedé hecho pelota y no puedo recuperar mi máquina, tengo que ir a la center y todo ese tipo de cosas que uno nunca quiere ni un viernes a última hora ni en el medio de un domingo. Entonces, por ejemplo, yo lo que creé es, le digo, APF Control, que es una herramienta, gracias a la verdad que cargue el file con todas las reglas y que no las aplique, digamos, ¿sí? Sino que me haga un test. ¿Ah? Entonces yo le doy enter y me dice port only applies to TCP/UDP. Claro, porque ahí en la regla me olvidé de ponerle proto, ¿sí? Especificar el protocolo. Toda la regla 21, entonces, ¿querés decir que eso te chequea la sintaxis de tu...? Te chequea la sintaxis del firewall antes de que lo corra. Exactamente. Exactamente eso. Entonces, 3 minutos, Dale, ya listo. Medio Te sobra un el punto, tiempo, ¿no? pero... Proto TCP, por ejemplo, asíncrono, y acá ponele que proto TCP. Apoyo la regla, si no las borro. ¿No te sobra el punto? Ahora, no vi el de 2. Ah, atrás del 2. Bien. Bueno, esto es lo lindo que tiene Vico, que viene colorcitos. Veamos si corre. Ahí tengo uno más. ¿Ese highlightador de sintaxis de BIE es específico para esto? Sí. Ah. Así. Ahí. No estoy diciendo de quién. Bueno. Me faltó. Borralo. No puse el... No, tengo que ganar. Si no, ¿con qué autoridad voy a echar a esto si no puedo sacarle la MLD, ¿no? Vas a sacar un montón de laburo de consultoría, ¿no? Esto no es fácil, che, Pedro. ¡Joya! Entonces, ahí no me da error la sintaxis y ahí la apliqué. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos las reglas, debería estar aplicada en el mismo lado. Ahí está. ¿La ven? La cuarta. Bueno. Es muy fácil adaptarse a la sintaxis, porque digo, más allá de acá ahora con la tortícola y mirando para hacia arriba y todo eso, pero es muy fácil entender la sintaxis de leerla, ver qué es lo que la regla está haciendo, ¿sí? Inclusive si tenemos reglas que son muy similares, PF tiene un módulo que te permite optimizar esas reglas y hacer que sean menos reglas para que tu firewall quede más optimizado. O sea, al tener menos reglas son menos búsquedas que tiene que llegar a hacer. Eso también se puede habilitar, ¿sí? Bueno, liquidemos.
Diferentes proyectos que hay, que lo que hablaba hoy Ale, sobre el tema de NetBCD, FreeBSD, ¿sí? Las diferentes cosas que hay. Por ejemplo, PFSense es una distro de firewall que hay basada en FreeBSD, usa PF, pero el problema viste que está atrasado por las cosas que los filtros que no tienen el kernel. A mí, particularmente, PFSense me ha dado más dolor de cabeza que otra cosa. Sí, me parece ¿Qué tantas versiones atrás está el de...? Estaba con un 4.3 la última vez que chequeé. Lo que dice también es Río MVC está en 5.2, no sé si eso habrá cambiado. La verdad no te lo sé decir. La última versión de FreeBSD es la la versión de OpenSource, de Packet Filter. No sé, fue actualizado. No, sí, pero están un par de versiones. No sé equivalente a qué en tema de materia de sintaxis. No, la de bueno, se lleva a la par de la de estable de sí. Las tablets de Free van a ahí está. Ahí está, bien. Bueno, quienes usan BCD, diferentes proyectos que la gente a veces no sabe, ¿sí? Quienes no usan BCD, ¿sí? Y bueno, gracias, espero no haberlos aburrido mucho. Para tu cumpleaños un UPS para el servidor de la casa. ¿Alguna pregunta o algo? Tengo UPS. Eso es lo que me preocupa. Entonces, sí, preocupante. Eso es lo que me preocupa, tengo UPS. ¿Sistema anti-incendio o algo de eso? Eso Los que llegaron ahora y cerveza en las mesas, el que quiera se sirve. Las empresas están tirando MPLS, o se llegan con tráfico de VPN sobre MPLS, y vos no tenés forma de meterte ahí y poder trabajar con tu equipo. Por ejemplo. Y con esto también podés tirar. Claro, podría llegar de... Otro Sí, otra alternativa. El tema es que en una red libre no tenés control de protocolos que están viajando por ahí adentro, entonces puedes implementar lo que vos puedas, lo que vos, tu imaginación de o tu capacidad técnica te permita. Si yo quiero usar IPv6, por ejemplo, yo tengo varios nodos dentro de la red libre y tienen IPv6 todos, porque es una forma de probar IPv6. Yo ya conozco IPv6 porque vengo hace años trabajando con eso, pero si quería probar con alguien más, decirle, bueno, mirá, te conectás por acá, qué sé yo. A mí, yo no daba internet, pero yo se conectaba por IPv6, quería navegar por IPv6, tengo un broker de IPv6 y salía en internet igual. Y podía navegar por IPv6. Después, bueno, bajé internet directamente, pero era una forma simple de que, y no les avisé a nadie, vi que un par probaban, veían y salían. Hay esas cosas, si me mandaban un mail, les habilitaba la conectividad, o sea, no tengo dramas. Pero el tema de las redes es que todas las redes son inseguras. Las redes inalámbricas son más inseguras todavía. Entonces, esa falsa sensación de seguridad que uno tiene, deberían tenerlo en cuenta. O sea, si yo voy a poner mi password, voy a tratar de que esté al menos HTTPS. Igual se puede romper HTTPS, porque todo hace crack. No se olviden de eso. Son administradores. Su contraseña tiene que tener una vida limitada, tiene que ser larga y tienen que acordarse que el reloj siempre cuenta en contra nuestro. Porque el usuario tiene el tiempo, las ganas, la dedicación, los medios. Y aparte son legiones. Uno a veces termina sobrecargado de trabajo. No sé, tenés que administrar. ¿Y cuántos servidores puedes administrar vos solo? Y qué sé yo, hasta 20 creo. Tenés experiencia y tenés, no sé, bastantes cosas bien automatizadas, hasta 20 quizás. Pero vivís con el celular así, conectándote cada 3 minutos y con el culo en la mano. Pero hay servidores, hay administradores que tienen 80 servidores, 100 servidores. En el Estado uno está acostumbrado a administrar miseria. Entonces se empiezan a dar cuenta de que las cosas empiezan a andar mal. Yo acá en UTN estuve en el Comité de Seguridad de Información, por ejemplo, y vi cosas que dije, por Dios, cuando hablaba con la gente allá, sí, pero somos 4. Y todos los días uno se tiene que dar guardia, porque no hay otra. Y son 4, ¿y cuántos servidores tenés adentro? Y no sé, 300. Y bueno, sí, obvio que no llegan ni con todos los patches ni a ver lo que está pasando, no llegan ni a leer los logs. Y empiezan a suceder esas cosas de que la brecha, ¿no? Por eso uno trata a veces de darle soluciones más seguras.
Pero si no puedes administrar esa cantidad, ¿qué es lo que pasa con el que lo hace? ¿Lo hace mal o lo hace así nomás? O... Hace lo que puede, vive con el matafuego en la mano. Hace lo que puede y bueno, le da prioridad a lo que hay. Es como el médico de emergencia, que tiene 40 con cortes y uno que tiene un balazo, bueno, vaya a tenerle el balazo. Y después verá el corte más grave hasta que le llegue otro con la cabeza rota y así. O sea, y siempre tiene uno que nunca lo vio, que capaz que pasan los años. No son servidores huérfanos, son servidores que tienen una microdoc, pero que nunca los puede revisar. Porque es el que menos problemas le ocasiona, entonces mientras más por ejemplo, no deja tiempo para el exactamente, sí, sí. Y es crítico eso porque en Estado somos todos y los datos que están ahí son nuestros también. Y bueno, termina pasando. También a veces hay gente que entra de afuera, ve que el servidor está hecho pelota, lo parchea encima y lo mantiene y lo usa para pegar un salto más a veces, pero no abusa del servidor. Y cuando vos terminás entrando mucho tiempo después, decís, uy, mira, pero este tiene otros parches que yo jamás se los puse. Porque acá la bitácora dice último bloqueo 24 de febrero de 1980. ¿Qué pasó acá? Y bueno, te das cuenta de eso. Y nada, o sea, hay gente que buena onda también que te parchea los servidores y te avisa. Exactamente, sí. De hecho, es un problema más clásico o sea, que a través de servidores que por el hecho de descuido de configuración, poder a través de aplicaciones que corren en ellos, tener acceso directamente al propio server y al file system y poder mapear y ver todo. Acceso al root, obviamente. Sí, no solo root, pero por problemas de que quizás servidores web que están configurados así nomás, y a través de los permisos con que puedes puntar, por ejemplo, PHP las cosas, pero poder ver el paso DDD, poder ver la configuración de Apache, la DDD, etc. Se llama escala de privilegios. Es que es correcto. No, sí, sucede mucho. No sé, tiene una versión vieja de PHP. ¿Sí? Y vas en Bootcrack, hoy mira, ¿cuál era la versión tanto? Y a ver todos los fallos que tiene y todos estos. Y como no está actualizado, bueno, vamos a probar algo. Y vos decís, pero esto tiene 3 años, 4 años, no debe andar. Sí, vas, te bajás el exploit, hola, soy Rolf. Sí, a veces hasta sin exploit. Sí, a veces hasta sin exploit. Hay un montón de cosas que ni siquiera las presentas. A veces los admins no tienen el tiempo suficiente para securizar, digamos, el entorno para las aplicaciones del usuario, de los developers. Y claro, las aplicaciones de los developers generalmente abusan más del privilegio de lo que tienen que poder abusar. Es que los desarrolladores están acostumbrados a pedir privilegios y a dejar un montón de cosas que están mal, pero a ellos les cuesta menos trabajo. Cultura Windows. ¿Cómo? Cultura Windows. Que antes tenía acceso a todo. Cultura gerencial, como los gerentes que van, claro, todos los gerentes quieren ser administradores. Exacto. Y yo quiero ver todo esto. Bueno, está, el primer día se lo das, el segundo día le bajaste los permisos un 70%. O sea, tenía todo esto y se lo dejé acá. Y no pasa nada. No, pero yo voy a trabajar por el levanto. No, pero vos no necesitas ver hasta acá. No, pero yo sí, bueno, listo, dale. 3 meses después, nada. Se lo bajaste a lo que tendría que ser un usuario. Pasa tiempo, 8, 10 meses después, dice, che, no me anda tal cosa. Ah, sí, pero fíjate bien de vuelta. Vas, le das acceso a lo que únicamente tenía que ver y el tipo está contento, creyendo que es admin. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? O sea, el problema es que es hacer las cosas por las malas. O sea, tuviste que hacer una discusión con él primero, diciéndole no tenías que ver esto. Cuando un desarrollador te pide lo mismo, también tenés que relajar los permisos. Y eso es una cagada porque te pueden subir archivos o algo que no deberían tener que estar directamente. O con los permisos inadecuados. Entonces pueden empezar a atacar de otra manera. La escalada de privilegio a veces lleva tiempo, a veces no, porque hay cosas que son... Aparte, no tienen el tiempo de ver todo, o sea, nadie tiene tiempo de ver todo. Una sola persona no lo puede hacer. Yo cuando hago algo, generalmente arreglo con alguien más para que revise lo que yo hice, y viceversa, porque es una de las premisas fundamentales. A mí también se me puede escapar cualquier cosa. A cualquiera le hacen un gol. Aparte, en ningún caso no se puede parchear, sino más a... No, claro. Instalar un paquetito nuevo, instalar un update o un slipback o como quieran llamarlo, porque muchas veces eso rompe algo o deja de funcionar algo, cambia una librería y rompiste algo y quizás en algunos casos no son
servicios críticos, no se mueve nadie, pero en algunos casos, en algunos lugares están tocando sistemas que son 7x24 y una hora, digamos, que no esté operativo, significa cientos de miles de pesos, de dólares, de millones, a veces. Y entonces es como que la pensado eso. Yo tengo un Hay que entrar en el ciclo de prueba, y el ciclo de prueba en 3-4 meses implementaste. No, pero además en entornos corporativos te pasa que la versión de la aplicación que está certificada es con estos partes. Bueno, Ford sigue usando Telnet en los sistemas. Ford sigue usando Telnet. Porque PGP, SSH no tiene 20 años todavía. Entonces no lo pueden certificar, según sus estándares. Son cosas que pasan muy seguido. Pero Telnet, donde cualquier boludo pone un sniffer y levanta las contraseñas de los pavotes, porque viaja en texto plano la contraseña. Bueno, cierta solución de backup corporativo que cuesta decenas de miles de dólares utilizan el login para hacer el servicio de los agentes. El login mandaba que podemos hacer puntos de los agentes hasta que el se dijo, no, tenemos el invertido un DAFO, tenemos el invertido que es por copia. Y después lo que hicimos fue realmente de renombrar como RCH, al SSH, pusimos un par de certificados de la República y demás. Soy feliz creyendo que utilizan el login. Bueno, pero eso es un problema de desarrolladores. Saben eso. Encima lo saben. Cuando vos decís, no sé, traes un coso así, una resma que decís, yo me tuve que aprender todas estas especificaciones. Cumplila, macho, porque me estás matando. No, pero esto, qué sé yo. Y cuando empezás a hacer, no sé, reunión de familia, vengan todos. Mira, vos estás haciendo mal esto por tal cosa, vos estás haciendo mal esto por tal otra, vos estás haciendo mal esto por tal cosa. El trabajo que hiciste vos no sirve porque ellos te fallaron, entonces. Y viene la cadena y se empiezan a mirar todos feos. Y yo me tuve que aprender esto, hijo de puta, a ver si por favor. Claro. Pero bueno. ¿Qué pasa? Porque estás haciendo de hoy, que soy trabajar sos vos. Claro. Sí, por eso es el golpe de judo. Claro. El problema era tuyo, y de pronto pasa a ser mío. Claro. Y lo tengo que solucionar encima. Porque como dice, digamos, es una brancada que se ofrece al Parlamento, pero no me olvides, si nunca haces el punto, cuando el punto lo ponemos. Exactamente. Bueno, esto en cuanto al tema de las redes libres también pasan esas cosas. Como uno usa herramientas libres y están probadas, es fácil auditarlas. Hay todo también, ¿no? Como todo. Pero es más fácil detectar problemas, es más fácil colaborar y es más fácil no tener que llegar a eso de la bola de nieve de que cada vez, como él no hizo eso, aquel no puedo seguir y yo no voy a poder entregar un informe, por ejemplo. Aparte de las herramientas libres, como que los problemas se solucionan más problemas en upstream que con herramientas privativas, porque totalmente. El problema, porque yo como proveedor te puedo decir, está bien, vos me pagaste tu licencia, yo no sé, mi prioridad es arreglarte lo tuyo dentro de 4 años, si quiero. Y bueno, si me es rentable. ¿Cómo? Si me es rentable. Si me es rentable, entonces si alguien más se queja y qué sé yo, quizás veas y te lo arreglo dentro de 4 años. Y nada. Cuando salió Windows 2000 había hecho el tema de, había modificado el protocolo Kerberos. Los Kerberos los usaban hasta las abejas un poco. Y había hecho su propia versión de Kerberos que tiraba abajo a todos los demás. Entonces todo el mundo decía, pero se me cayó el radio, se me cae esto, se me cae el Delta. ¿Qué está pasando? Y bueno, Microsoft tuvo que sacar el parche de Kerberos al toque. Creo que tardaron un mes. Pero durante un mes hubo un sistema que tenía que estar separados, no había manera. O downgradearlo a NT 4.1, que también no era una solución, porque la gente que había pagado no quería usar 4 por algo. Aparte tenía un montón de problemas en 4.1. Hay un NT viejo que estaba certificado con una cosa. Sí, el estándar C4 se llama, pero si vos rompes la etiqueta de la cajita donde está el CD, deja de estar certificado. No estoy cagando, es así la cosa. La cajita del CD tiene una etiqueta que dice certificado bajo estándar tanto. Siempre y cuando no rompas la etiqueta. ¿Y lo tenías que abrir sin que se te rompa la etiqueta? Estabas pagando una certificación para un seguro. Se llama eso. Se llama marketing, claro. Vos decías, yo tengo un sistema que está certificado por C4. En el seguro. Y lo tengo en un lugar seguro. Pues claro, lo tenías en una caja fuerte para que no venga ningún boludo y te lo abra. Pero técnicamente tenías un sistema, pero el sistema no estaba operativo. Entonces, es como que nada.
No sé, no tenía sentido. Lo más seguro es conectar el cable de red. No, es más seguro eso porque ni siquiera está instalado. O sea, es muy difícil hackear un sistema. Igual ya sabías cuál era el password del administrador, así que no importa. Pero bueno, pasan esas cosas. Hay más de lo que uno se imagina. Hay un montón de cosas que no se ven, que están sucediendo de fondo, que uno no entiende a veces cómo llegar a cómo se llegó a eso, y sin embargo después se institucionalizan y pasa y la gente se acostumbra a eso. Por ejemplo, que me aumenten el cable todos los meses $1 y yo contraté el servicio por 18 pesos y ahora lo pago 140. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cuándo dije yo? O no sé, Speedy. Puse mal la URL y me manda a ayuda en la búsqueda. ¿Y cuándo te dije yo que me captures mis DNS? Pero lo hacen, o sea, la otra vez estaba viendo un texto de algo que era, está mal capturar los DNS y reescribirlos. De hecho el RFC dice que no lo haga. Speedy lo está haciendo. Los que contrataron a Speedy, por favor díganme cuándo aceptaron que les iba a hacer eso, porque no lo hice en ningún lado. Y ellos lo venden como una ayuda, una mejora, como... No está en los términos de contrato, nada. Y te cobran una publicidad que hacen una moneda. Es que venden publicidad, porque yo en la búsqueda aparece que hay publicidad de algo, hay siempre. Y si... ¿Qué parte me estoy perdiendo? Si querés usar tu propio DNS te lo reescriben también, entonces es medio... reescriben también si yo reescriben consultas, sí. Cada tantas consultas no te reescriben todas. Pasás por un precio. Bueno, no se puede descifrar DNS. ¿Cómo? Sí, más tiempo OpenDNS hace lo mismo. OpenDNS hace lo mismo, sí, bueno, Vos vas a tener que elegir. claro, pero es que... Sí, hay formas de conectarse únicamente a DNS seguro. Y el tráfico pasa cifrado. Pero vos tenés que tener tu DNS en el propio lado de tu otra punta de conexión para hacer eso. O sea, yo tengo que levantar un servidor DNS. No, vos tenés que conseguir un servidor DNS en el lado, no importa si levantar o no. Y decir, mi DNS, mis consultas van a ser autorizativas y exclusivamente a este servidor. ¿Sí? Entonces te pide y te deja llegar a ese servidor y vos cifras el tráfico. Aparte Speedy te pasa con un dato transparente también. No por uno. Yo cuando lo tuve en mi casa pegaba 7 saltos mínimos hasta salir a algún lado. O sea, mínimo pasaba por 7 usa Barracuda y otro. Que tampoco son los mejores, eso es lo triste. Sí, son 7. No mapear todo eso, no puedes dar una idea de cómo está armado y está revidenciado. Once había escrito un... Claro, hace como 2 años, 3 había escrito uno. Pero era con Fivertel creo que lo hizo. Que también está dentro de la red también de Prima, así que es lo mismo. Acá en Namba comparten un montón de troncales ellos. El esquema es el mismo. Donde estaba Bonzo compartían la parte de eso. En mi casa no comparten, porque yo estoy al sur. Y bueno, uno empieza a ver todas esas cosas y es bastante como que injusto. Al margen de que tienen que empezar a implementar soluciones que no son las de... Ellos están vendiendo conectividad. Un usuario común tendría que ir, conectarse y salir, no tener que andar haciendo estas cosas. Y no tener que enterarse de todo esto. Speedy incluso llegó a reescribir los banners, que tuvo kilómetros. O sea, recibían banners y cada tantos banners reescribían los de ellos. Y nada, era publicidad gratis para eso. Ese es el problema de mucha opción, directamente te dice te voy a ponerte un proxy. Ya está, listo. Pero es más claro al menos eso. No sé, yo generalmente lo que hago cuando me conecto es hacer un túnel para salir a un servidor mío y ahí pego el salto donde quiera. Pero eso no es justo tampoco. Porque yo tengo el conocimiento y lo puedo hacer, pero no sé. Doña Rosa que contrató a Speedy para hablar con el hijo que se fue a vivir afuera, no tiene por qué pasar toda esa cosa. Cuando estuve en Salta hubo un problema, el proveedor allá era Fivertel y podíamos ver la red de Fivertel nada más. Pero, o sea, lo primero que le dijeron al flaco del hostal cuando pidió soporte, no sé, a ver, entré en Clarín, le dijo. ¿Ves el diario de hoy? Sí, bueno, entonces tenés conectividad. Eso es re perverso, porque no puedes entrar en Google, no puedes entrar en otro proveedor, pero... ¿Y el usuario qué hace? Ah, corta, el problema es mío, tengo mi máquina infectada.
hago esto, hago un trazo, hago bla bla bla, no llego, y si hago esto tampoco, y nunca salí de tu red. Así que fíjate, por favor. Sí, no, estamos con problemas técnicos, no sé, tanto tiempo vamos a... bueno, gracias, pero vamos a llamar de acá y... también, esa es otra. Bien. Y es clásica esa, es re clásica. Entonces empiezas a ver, viste, que hay todo un tema bastante denso con eso. Y bueno, pasa. Son cosas que pasan. Acá, con las redes libres uno puede probar muchas cosas y entender cómo funcionan realmente. No hay todo, la escritura de paquetes, no hay tantos. Lo puedo explicar si quiere, si no, tiene donde preguntar. Yo los servidores que tengo los tengo menos uno, que es un Linksys como este que está acá abajo, que es un MIPS. Los que son PC están todos en PCD. Porque a mí me resulta más cómodo, porque, como siempre digo, soy perezoso. No quiero andar reventando la rueda, pero están actualizados, ¿no? Abandonados. Y con esto de las redes libres uno también es la otra contraparte del software libre, porque no sirve de nada tener una idea si no la puedo decir, porque no tengo dónde decirlo. Estoy encerrado, es otra forma de censura, no es una forma simple. Y poder contar con, no sé, publicar información libremente es una forma de defender nuestra libertad, que es una cosa bastante difícil a veces de explicar. Mucha gente piensa que puede ser lo que quiera, pero después se entera que no pasa tan así. Si hacen una búsqueda en Google de determinados términos, van a ver que las búsquedas son diferentes y no van a encontrar lo mismo que si salen por Tor a un servidor alemán o a un servidor, no sé, de otro país, y van a ver que acá a veces no hay datos directamente, no aparece nada, y en otros lados aparecen un montón de otras cosas, de papers técnicos que están en el mismo servidor de las mismas universidades. Hay un tema también de tecnología, hay tecnología que es no para la venta en Latinoamérica, por ejemplo. Eso de Google es incluso si yo cambio la configuración de mi cuenta diciendo yo es Estados Unidos. Sin loguearte, buscar un lado y buscar el otro. Sí. O sea, y empezás a ver un montón de Pero cosas. no te lo tenías filtrado. Claro, porque salimos de acá de IP que corresponde a Argentina. Si no, tenés que salir directamente, si no usas Tor, un medio alternativo, no sé, contratás un servidor en Alemania, salís tunelizado por Alemania diciendo que estás en Alemania y salís punta a punta tunelizado y bueno, vas a ver que tu búsqueda no es exactamente la misma. Igualmente filtran las IP de Tor, ¿eh? ¿Cómo? Filtrando las IP de Tor. Sí, ya sé que filtran las IP de Tor. De hecho, yo también colaboré con el proyecto Tor. ¿Y de qué le sirve cambiar el resultado de tu búsqueda en ese sentido? Lo hacen por plata. Claro. Primero por plata y segundo porque mejorar los resultados. a veces no accedes a determinado material que si bien es libre, no es deseable que determinado Hay grupos que acceden a eso. estatales, gubernamentales, que hacen que hagan negocios con Google para no mostrarte ciertas cosas. Claro. Entonces, si hacen un acuerdo con un gobierno de un país, es solo para ese país, ¿no? Los demás no van a poder, hasta que no paguen lo que tienen que pagarles para... Y en general, ¿qué tipo de cosas son esas que uno no puede ver en la Argentina en particular? Hay mucha investigación científica y todo eso. El mejor método de dominación sobre alguien es la ignorancia. ¿Sí? Entonces, si vos no lo sabés, tenés que hacer lo que yo te digo porque yo tengo más conocimiento que vos. Acá pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de cosas que no se dan, no se llegan, porque pasa por el tema de la ignorancia y filtran contenidos por eso. Entonces no es deseable que acá donde no llegó ni el Magiclick todavía, vos agarras un equipo, te das soluciones alternativas con mucho menor costo. Cuando en otros lados está el tema de que no, necesitamos este equipo para hacer algo. Un ejemplo, tengo un amigo que está viviendo en España, se fue en el 2002. Es ingeniero de Telefónica, no tiene título de ingeniero, es el único no ingeniero de los 10 ingenieros que manejan toda la red de Telefónica en España.
Le tomaron la prueba a varios, eran 20 más o menos, y le dijeron, bueno, necesitamos hacer esto, bla, bla, ¿cómo lo harías vos? Y uno hizo todo un análisis poniendo, comprarías tantos equipos, haría esto acá, bla, 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 todo eso. Él agarró, pidió una PC, pidió determinadas placas de red que no sean tan chotas, que se soporten en VLAN, y hizo lo mismo, canibalizando basura de la empresa. Dio el mismo ejemplo que todos los demás. Yo lo podría hacer, tardaría tanto, tiró estimaciones y tal. Entonces, a nosotros nos pusieron con el simulador a Cisco, después se enteró él, o sea, cada uno se fue a dar el tráfico, la mayoría con el simulador Cisco, a ver con toda la basura que había pedido. A ver si la levantaba. Y la levantó. Y después cuando fueron a hablar de vuelta, o sea, él decía, ¿vos te pensás que este espejo que tose es porque no nos están mirando? Pues la habitación que tenía era un espejo gigante. Y él terminó la